Hace algunas semanas apareció esta nota titulada Permisología, avanza acuerdo para que el Consejo de Monumentos no paralice proyectos. Y debo confesar que me costó hacer este video, de hecho en un principio no lo iba a hacer, porque es difícil poder abordar en pocos minutos tantos puntos distintos sin que esto se alargue y termine siendo un podcast. Y la idea es que quien lo vea entienda no solo la parte arqueológica, sino también cómo estos temas se caricaturizan y se cuentan de una forma que no muestran todo lo que realmente pasa. Y en esa simplificación se instala una idea, que los permisos, y en particular la arqueología, serían responsables de frenar el desarrollo. El problema es que esa idea no se sostiene cuando se revisan los casos en detalle, así que revisaremos lo que aparece en la nota. Partamos por el concepto mismo de permisología. No es un término técnico ni neutral, es un concepto que se viene utilizando hace años, principalmente desde sectores empresariales, para cuestionar regulaciones que consideran incómodas o innecesarias. Su rápida difusión, amplificada por los medios de comunicación, ha permitido que se instale sin mayor cuestionamiento, como si describiera una realidad objetiva. Pero lo que agrupa ese concepto no son trámites arbitrarios, sino normas que buscan resguardar aspectos fundamentales, el medio ambiente, la salud de las personas y el patrimonio. En otras palabras, no son obstáculos al desarrollo, sino condiciones mínimas para que ese desarrollo sea viable y sostenible en el tiempo. En esa misma línea, una de las afirmaciones más reiteradas es que la arqueología paraliza proyectos. Y eso es incorrecto, porque en Chile los proyectos no pueden ejecutarse mientras estén en evaluación ambiental, según lo establece la Ley 19.300 hace más de 30 años. El sistema de evaluación ambiental tiene un carácter preventivo. Busca anticipar impactos, evaluarlos y definir medidas de mitigación, reparación o compensación antes de que ocurran. Por lo tanto, cuando un proyecto no avanza en esa etapa, no es porque esté detenido, sino porque aún no está autorizado para construirse. El caso del Instituto Nacional del Cáncer es ilustrativo. El proyecto ingresó como estudio de impacto ambiental, lo que implica que reconoce que generará impactos. En este caso, sobre un monumento histórico que es el Hospital San José. El daño a un muro colindante, presentado como algo menor, es precisamente lo que hizo que este proyecto entrara al sistema como un estudio y no como una simple declaración. Durante ese proceso, las observaciones fueron corregidas como corresponde y el proyecto obtuvo finalmente su aprobación ambiental en marzo de este año. Es decir, el sistema no detuvo el proyecto, lo evaluó, lo ajustó y permitió que avanzara cumpliendo la normativa vigente. Algo similar ocurre con la central hidroeléctrica Los Lagos, aunque por razones distintas. Este proyecto ingresó a evaluación ambiental en 2007 y fue aprobado en 2009, identificando inicialmente algunos sitios arqueológicos. Sin embargo, durante la construcción aparecieron muchos más. El proceso habría seguido su curso habitual, sondeos y posteriormente rescates, pero comunidades indígenas presentaron una demanda. A raíz de esto, la Corte Suprema ordenó realizar una consulta indígena, señalando que no se había considerado a las comunidades en la definición sobre el destino de los hallazgos arqueológicos. Es importante precisar que la consulta indígena no detuvo el proyecto en su totalidad. Lo que se suspendió fue el trabajo arqueológico, ya que no se podían intervenir los sitios hasta resolver ese proceso. Mientras tanto, la obra continuó con monitoreo arqueológico, durante el cual incluso se identificaron nuevos hallazgos. En la práctica, esto afectó el avance del proyecto porque muchos de los sitios estaban en áreas claves de intervención. Sin embargo, el problema de fondo no fue la existencia de estos procedimientos, sino que no se aplicaron oportunamente, lo que terminó trasladando la resolución del conflicto a los tribunales, con los tiempos que eso implica. Lo de las tapas de Coca-Cola o que una obra se detuvo por un cuarzo es algo irreal y ya he hecho varios videos desmintiendo esto. Son afirmaciones que se repiten sin ningún respaldo. Nunca se dice dónde fue, en qué pique, cuándo, ni en qué contexto ocurrió, para poder precisamente hacerle el seguimiento y comprobar efectivamente qué pasó ahí. Y este dato no está porque simplemente es falso. Hace años, desde por lo menos la línea 5, se realizan sondeos arqueológicos preventivos antes de construir, lo que permite identificar sitios y planificar su manejo. Hasta donde se sabe, ningún pique se ha detenido alguna vez iniciadas las obras por el motivo de algún hallazgo no previsto. De hecho, retrasos importantes han tenido otras causas como problemas técnicos, no arqueológicos, los que rara vez se mencionan. Esto no significa que no existan problemas. El caso de las plazas de Valdivia, por ejemplo, muestra que sí se producen paralizaciones cuando no se anticipan estos escenarios. Este proyecto, al no haber ingresado al sistema de evaluación ambiental, no consideró medidas preventivas ni la posibilidad de hallazgos, lo que derivó en que, cuando construían y comenzaron a aparecer hallazgos arqueológicos, la obra se paralizó tal como dice la ley. Justamente por eso se recomienda incorporar estos aspectos desde el inicio, especialmente en ciudades con alta presencia arqueológica y donde ya existe información previa disponible, como pasa con Valdivia. Son precisamente este tipo de situaciones las que deberían estar en el centro del debate.
qué se aprendió y cómo se integrará esta experiencia en la planificación futura. Esta organización temprana no solo protege el patrimonio, sino que reduce incertidumbre y costos. En general, es difícil conocer en detalle qué se encuentra en estos proyectos. No existe un repositorio público accesible de informes arqueológicos y para acceder a ellos muchas veces hay que recurrir a solicitudes por transparencia, que son trámites medios complejos porque no se sabe pedir bien o no está la información completa. En ese contexto resulta contradictorio hablar de falta de puesta en valor porque ¿cómo se va a valorar algo que no se conoce? ¿Cómo se espera que la ciudadanía se involucre si no tiene acceso a esa información ni a los resultados de estas investigaciones? Si se conociera mejor esta información, probablemente no se dirían frases desafortunadas como no encontraste Machu Picchu. Evidentemente, esto no es Machu Picchu, estamos en Chile con una historia y un desarrollo cultural distintos al Perú. Sin embargo, este tipo de comparaciones que ya hemos visto con otro parlamentario diciendo que esto no era Troya, muestra que más allá del desconocimiento existe una mirada profundamente arraigada, casi como un sesgo cultural, en la clase política y los medios de comunicación que tienden a asociar el valor de lo arqueológico con lo monumental. Pero en Chile, la mayor parte del patrimonio está compuesta por vestigios mucho más sutiles, restos constructivos, desechos, fragmentos y evidencias materiales que, aunque menos visibles, tienen un enorme valor interpretativo. Sin estas evidencias, gran parte de nuestro pasado simplemente no existiría. Aquí hay también una dimensión cultural más profunda, una tendencia a valorar más lo externo que lo propio. Esa mirada no solo limita la comprensión del patrimonio, sino que dificulta cualquier intento serio de integrarlo al desarrollo. Porque en la práctica esa integración es posible, existen mecanismos, procedimientos y experiencia acumulada para hacerlo. Pero eso requiere algo básico, reconocer que el patrimonio arqueológico tiene valor y que forma parte del desarrollo, no un obstáculo para él. Se podrán modificar leyes, agilizar procesos o incorporar nuevas metodologías, pero si el punto de partida sigue siendo que el patrimonio es un estorbo o un problema, cualquier cambio será insuficiente. El debate suele darse entre expertos, autoridades y empresas, mientras las personas quedan al margen. Y no es algo casual. Difícilmente alguien puede involucrarse con algo que no conoce, que no se le muestra y que además se le presenta constantemente como un problema. Esa distancia no es casual, sino el resultado de años de exclusión de estos temas de la educación y del debate público. Quizá ahí está uno de los desafíos más urgentes que habría que ver cómo los aborda la nueva ley. No solo mejorar los procesos, sino también abrir la información, difundir los hallazgos e integrar a las comunidades en esta conversación, fortaleciendo así una relación más directa entre patrimonio y sociedad, donde las personas puedan reconocer ese pasado como propio. Porque al final la pregunta no es si los permisos frenan el desarrollo, la pregunta es qué tipo de desarrollo queremos construir y qué lugar le damos a nuestra propia historia en ese proceso. Cuando se afirma que la arqueología paraliza proyectos, ¿se está informando o instalando una narrativa? ¿Es realmente progreso si no incluye la protección de nuestro patrimonio? Cuénteme en los comentarios.